Balaguer, en esa política de militarizó la justicia, él fue a ser juez. Y esa cámara se llamaba la Cámara de Gas. Ese señor debió haber echado como 20.000 años. Y Manolo después comenzó a incriminar cuando él agarró a Miriam, la encerró, la torturó, le sacó bajo amenaza y bajo tortura una declaración, porque detrás de la muerte de Moreno seguro está la agencia de inteligencia de los Estados Unidos. Como una buena parte de los dirigentes del Movimiento Popular Dominicano, Freddy González se unió muy temprano al Movimiento Popular Dominicano y fue miembro de su Comité Regional Norte en el Cibao Central. Estuvo varios años en La Victoria, condenado por la comisión de un delito que nunca se precisó cuál era. En realidad se negó, pero hubo un juez que lo condenó y posteriormente Freddy González se unió al Partido Revolucionario Dominicano y en particular fue de las personas de confianza que estuvo al lado del doctor José Francisco Peña Gómez. Me interesa sobre todo conversar con Freddy González para conocer su participación en actividades importantes que se dieron, las grandes movilizaciones y huelgas reivindicativas en el Cibao Central fueron organizadas en la clandestinidad o desde la clandestinidad por Freddy González. ¿Usted se recuerda, Freddy, del juez Sergio Rodríguez Pimentel? Quiero comenzar por ahí porque es el momento de la condena, en el que un juez condena a 10 años de cárcel a dos personas responsables supuestamente de un crimen, y previamente ese mismo juez había escuchado el testimonio de unas personas que habían admitido la comisión de ese crimen. Sergio Ramírez Pimentel. Sergio Rodríguez. Rodríguez Pimentel. Gracias, Fausto, por invitarme a este espacio que está recopilando la historia no escrita, Sí. de quizá de la mitad del siglo pasado y de lo que va del presente siglo. Sí. Ciertamente, yo fui detenido en San Francisco de Macorís el 12 de octubre de 1973, después de una jornada de lucha que se produjo en todo el nordeste a raíz de la muerte de un estudiante del CULNE llamado William Mieses. William Mieses. Sí. Ese fue un crimen. Él murió en la policía cuando dirigía la policía en San Francisco de Macorís, Payano Rojas. Rafael Payano Rojas, sí. Juan Rafael Payano Rojas. Y un teniente del servicio secreto apellido Amézquita. Se produjo una huelga. Me acuerdo que le decían eso eran los Balcanes. Comenzó en San Francisco, se extendió a Salcedo, de Salcedo a Cotuí, de Cotuí a Nagua. O sea, estaba encendido de manera tal que a San Francisco llegaron alrededor de casi 200, 300 boinaverdes de Constanza y no podían con la huelga. Al extremo que tuvo que ir el vicepresidente de la República en esa época, Goico Morales, para poder llegar a un acuerdo y la huelga se levantó. Creo que fue la huelga política más grande que le hicieron a Balaguer en los 12 años, por lo menos una de las más grandes. En el Cibao. Entonces yo a raíz de eso pasé a ser blanco importante para capturarme. Y el coronel Jorge Melitón Valdera, fue con la encomienda de agarrarme preso. Nada más era agarrarme a mí. Ya, solamente. ¿Y tú operabas desde San Francisco de Macorís? Yo estaba así, ya asignado a San Francisco de Macorís. Primero yo estuve en Santiago. Por el MPD. Por el MPD, en la dirección regional, como dijiste. Y después me moví a San Francisco de Macorís, porque en San Francisco de Macorís, antes de mi llegada, hubo una situación que prácticamente vertebró la organización.
que fue un desarme Ya. que le hicieron a 2 militares que custodiaban los transformadores de electricidad De electricidad de San Francisco. de San Francisco y fueron La desarmados. subestación, Sí, sí. sí, Fueron desarmados. sí, desarmados, 2 militares. Ya. La guardia cogió el pueblo y no quedó piedra sobre piedra. Se metieron al Culni y recuerdo que a una pobre mujer llamada María Corona, que trabajaba en el Culni, le dieron culatazo por toda parte. Wow. Ahí desvertebraron la organización y yo fui el encargado de Reorganizar el el MPD, movimiento popular no solamente en Macorís, sino en lo la que región del Cibao Central. del nordeste. Del nordeste. Del nordeste. Ya. Entonces, a raíz de la huelga, Sergio Rodríguez Pimentel, perdón, era militar. Sí, sí. Además sí, de juez. te voy a decir, para llegar ahí. Entonces, fui detenido allá y de verdad que estaba en el Culni y me dijeron, la policía está afuera, el servicio secreto. Comencé a caminar por la calle, Libertad. no, la Duarte. La Duarte. La Duarte. Y cogí la calle El Carmen, y en El Carmen eran 10 policías. El más enclenque de ellos, un cabo llamado Tranquilízalo. Tranquilízalo. Sí, sí. Caminaba al lado de mí de manera desapercibida. Iban delante de mí, iban 5 y detrás de mí iban 4. Y en medio de la esquina, él me brincó y me dijo, tú estás preso, si te mueves te mato. Yo iba acompañado de una persona a la que le debo la vida, que se llama Altagracia Paulino. Altagracia Paulino. Esa que es periodista, Que esa sí, que sí, sí. esa, La que defiende a los consumidores. Esa Tiene un misma. observatorio Sí, sí. de defensa del consumidor. ella Altagracia Paulino. intervino entre el policía y yo y le dijo, aquí tú no lo vas a matar, como hicieron con William Mies. En el escándalo la gente salió y los policías me agruparon y me llevaron, pero ellos querían llevarme por una parte que no había gente. Yo me negué, yo dije, no, nos vamos por aquí hasta el parque. Pero ya había mucha gente porque Macorís estaba encendido todavía, había pasado la huelga. Sí. Entonces eso evitó que ellos me mataran. Cuando llegamos al cuartel, dijo un oficial, no sé si fue el coronel o alguien, hoy lo trajeron vivo. Ahí comenzó Sí, que había una orden. una orden. Había una orden. Ahí comenzó las movilizaciones. Y los más chiquitos, que eran la escuela Padre Hebrea de la primaria, esos salieron. Y enciendo carros que ellos encontraron, los rompieron. Los rompieron y los quitaron. Entonces la orden era sacarme de Macorís de una vez. Ya. Ellos allá en Macorís tuvimos un pequeño problema porque me dieron suelto. Y yo suelto no le cojo golpe a nadie. Ahí nos fuimos a la trompada. ¿Te pero dieron golpes? me dieron suelto, sin agarrarme. Sin Entonces yo respondí y me dieron entre todos entonces. Pero oí que le decían, no le den por la cara, que hay que presentarlo a la prensa. Hay mucha prensa allá afuera. Entonces me trajeron a la capital mancornado. ¿Sabes cómo es mancornado? ¿Cómo es? Con una esposa en la mano y una en el pie. En un jeep de la policía con un custodia delante de mí, con un fusil que me decía que no suene ni un esquimalito, que yo, la orden es que si suenan un tiro, yo te mato. Así me trajeron. En el camino me dijeron, tú no quieres orinar, como por Villa Altagracia, donde estaban el cañaveral. Para aplicarte la ley de fuga que ya se le habían aplicado a Enriquito Figueroa. Y yo le dije, no, yo no me estoy orinando, y si me voy a orinar, me voy a orinar aquí. Entonces me trajeron, tuve la suerte, por decir suerte, que en la jefatura de la policía estaba Guzmán Acosta, Rafael Guillermo Guzmán Acosta. que era del Mamey, de los Leados, de los Hidalgos, de Puerto Plata. De Puerto Plata a la Isabela, de donde tú eres. De donde es mi familia. Su familia, de acuerdo. El Mamey tenía una matrona que se llamaba Pola Roja. Pola Roja, que era esposa de un español y la mamá de un joven brillantísimo que hace mucha opinión pública. Sí. Ella intervino y le dijo a Guzmán Acosta, tengo un sobrino preso. Ella era hermana de mi abuela, Margarita Roja. Sí. Y él le dijo, yo te garantizo que a él no lo vamos a maltratar, pero hay que someterlo, porque tiene
Entonces me duraron 17 días en la solitaria. Ahí me armé de valor porque en esa solitaria era que estaba Julio de Peña Valdés. Y él todos los días con una cuchara marcaba ahí. Y yo vi que ahí iban como 9 meses. Y yo, pues yo nada más lo que tengo son 2 semanas. Aquí no hay problema. Entonces me mandaron para La Victoria. En La Victoria ciertamente me acusaron de ser el autor intelectual de la muerte de un sargento apellido Solimán en el cementerio. Apellido Solimán en el cementerio, sí. Por ese hecho, habían agarrado bandoleros a Carabina, a Luis Emilio de la Rosa, a Patato, y ellos se habían responsabilizado. Pero no eran Gungo y Caobo. No, ellos, lo que se habían responsabilizado han sido ellos. Eran bandoleros. Bandoleros, sí. Eran bandoleros. Me llevaron a esa cámara, a la segunda cámara penal que dirigía Sergio Rodríguez Pimentel, un hombre pequeño que había sido jurídico en el servicio secreto. Era jurídico. Jurídico en crímenes. Elaboraba los expedientes. Y lo hacía firmar. Ponía otro a firmarlo. No, lo hacían firmar a base de tortura a los presos. A los presos. Incriminándose gente inocente. Y luego lo juzgaba. Entonces, Balaguer, en esa política de militarizó la justicia, él fue a ser juez. Y esa cámara se llamaba la Cámara de Gas. Ese señor debió haber echado como 20.000 años. Estamos mencionando Sergio Rodríguez Pimentel. Primero fue, antes de ser juez, era mayor de la policía, jurídico en el servicio secreto y jurídico en homicidio. Entonces, él fue el que me juzgó. Él no fue imparcial, no podía ser imparcial. Él tenía de antemano una condena contra mí, porque él no me preguntó ni cómo yo me llamaba. Él se sentó frente a mí con unos lentecitos que los presos le decían. Él se pone una cortinita, no él miraba a nadie. No me preguntó nada de mí. Incluso la familia del sargento de Solimán se retiró del juicio diciendo es que no son eso. Eso no son los responsables. Eso no son los responsables. Y el fiscal pidió que a mí me echaran 2 años, porque a mí me habían encontrado, según ellos, una cédula falsa. Pero él desestimó todo eso y nos condenó a 10 años. A mí y a un joven llamado Alexis García Núñez, alias Papeo. Wow. Ese día, como es lógico, toda la sentencia dice, ¿usted tiene algo que decir? Me paré y le dije que yo no voy a cumplir esos 10 años y que yo sabía que usted tenía una sentencia contra mí preelaborada. Sí. Ahí los policías querían medio como dominarme y el teniente, que era un muchacho académico de Juan Pablo Duarte, le dijo, déjenlo que hable, que se desahogue, son 10 años que tiene. Sí. De ahí me llevaron a La Victoria y me acosté en la cama y cuando me acosté éramos 10. Ahora cuando me levanté por la mañana, salí a buscar todos los presos, a todos los que él había condenado, y hice un artículo que lo publicaron en el diario La Noticia. En La Noticia. En La Noticia. Sí. La Noticia. La Noticia había nacido en el año 1973 sí. Como resultado de la huelga en el periódico El Nacional de ahora. Ahí salió eso con todo lo que él había condenado. Sergio Rodríguez Pimentel. Me mandó a buscar. El juez. El juez, después que salió eso. Me mandaron a buscar La Victoria y me llevaron frente a él. Y me dijo, ¿usted cree que yo no tengo familia, que usted está hablando así de mí? Yo le dije, no, es al revés. El que cree que yo no tengo familia es usted. Usted no me preguntó ni cómo yo me llamo y me condenó. Además, usted puede decir conmigo y hacer conmigo lo que usted quiere, que esa sentencia nada más la peleé yo. El Ministerio Público no me la peló y lo más que yo pueda cumplir esos 10 años. Después la Corte me descargó casi a los 3 años por no haber cometido los hechos, no por insuficiencia de prueba, no, por no haber cometido los hechos que se me imputaban. ¿Qué se le imputaron? Ese personaje después, desgraciadamente, en el gobierno de Salvador lo hicieron general. Lo hicieron general. Ese mismo. No es que lo ascendieron como juez. No. Que lo hicieron general. Se mantenía activo. Sí, activo, siempre estuvo activo. Esa es la historia. ¿Y él ha sobrevivido? ¿Él o no se ha muerto?
es probable que ya no esté vivo, no tengo ningún vínculo con él. ¿No sería hermano de Héctor Rodríguez Pimentel? No sé. Ellos son de por ahí, de Montecristi. Sí, ¿no? sí. Pueden ser familia, pero no tengo la certeza. Pero él se llama Sergio Rodríguez Pimentel, el que te condenó. El que me condenó. Bien, recientemente Acento publicó un artículo tuyo, y voy ahora a otro tema que yo sé que a ti te interesa, en donde tú planteas que el testimonio sobre el asesinato de Maximiliano Gómez el Moreno, que se ha estado manejando y que plantea la posibilidad de que el MPD haya tomado una decisión en el Distrito Nacional, el Comité Central de aprobación del asesinato de Miriam Pinedo, tú dices que eso no ocurrió. Eso no ocurrió. Bien. Pablo Gómez Borbón publicó una novela que se llama Morir en Bruselas. En esa novela él plantea esto y se sustenta en una publicación de una declaración del Movimiento Popular Dominicano en el periódico Última Hora, en donde el MPD dice que la muerte de Miriam Pinedo es una cosa razonable debido a los hechos que ella había cometido. Es decir, que el MPD le atribuyó responsabilidad a Miriam Pinedo en la muerte del Moreno, en ese momento, solamente en ese documento. Tú dices que tú retas a un debate a Hugo Hernández, creo que se llama, Hugo Hernández Alvarado, sobre este tema. Me gustaría escuchar tu criterio, tu punto de vista, porque tú tienes un punto de vista muy distinto al que se ha estado manejando a partir de la publicación de la novela sobre la muerte de Miriam Pinedo. Mira, déjame decirte. Y del Moreno también, porque estamos hablando también de Maximiliano Gómez. Yo llegué al MPD con 15 años. Permíteme darle un chin para atrás para llegar ahí. Yo llegué al MPD con 15 años después de la guerra, a finales de 1965. Y duré 15 años en el MPD, hasta el 80. Al MPD le di la postrimería de mi adolescencia y casi toda mi juventud. Sí. Viví los 12 años terribles del gobierno de Balaguer, porque la gente ve como que esto comenzó ahora. La gente no sabe el sacrificio que ha costado tener esta insípida y de colorida democracia que nosotros tenemos. Vi caer muchos compañeros. Vi exiliados, compartí prisión con muchos de ellos. Y cuando oí... Y también viste algunos muertos, muchos muertos, asesinados. Muchos muertos. Y cuando oí la declaración de Hugo Hernández Alvarado, el otro yo del doctor Merengue me dijo, ¿y tú no vas a decir nada? Entonces reaccioné. Sí. Y salí en defensa del MPD del 60. Del 4 de julio del 60, que vino en plena dictadura de Trujillo, a ponerse en un local en la Duarte, a varias cuadras del CIN, a denunciar los atropellos de la tiranía. Ese no era el mismo MPD que había decidido lo que dice Pablo Gómez Borbón. No, pero yo te voy a decir el motivo por qué yo reaccioné. Bien. Entonces salí en defensa de ese MPD, salí en defensa del MPD que luchó contra los remanentes de Trujillo, del MPD de Cevico, del MPD de Valdemiro Castro, del MPD de la Escuela Argentina, del Comando Argentina, que luchó metro a metro, calle a calle, contra los intentos de la tropa yanqui de tomar la zona constitucionalista, bajo la orden de Bruce Palmer y Albert Panazo. ¿Verdad? Salí en defensa del MPD de Guido Gil, de Stalin García, de Henry Segarra, de Tito Monte. ¿Verdad? Salí en defensa del MPD de Otto Morales, de Amin Abel. Salí en defensa de Maximiliano Gómez, de Miriam Pinedo, de Chapó. Entonces,
reaccioné y salí en defensa de ese MPD, que le querían echar una cubeta de excremento. Y emplacé a Hugo, porque el que estaba ahí era Hugo. Yo de la novela del señor Borbón, nunca he hablado del señor Borbón, ni en bien ni en mal. Y si tú me preguntas, ¿y qué criterio tienes tú sobre la novela? Digo que no es una mala novela. ¿La leíste? La leí. No es una mala novela. La profundidad, yo no soy crítico de literatura, no puedo decirte muchísimo. Aunque él utiliza los hechos que sí, ocurrieron. Está bien. Sí, yo digo que no es una mala novela. No me he entrado en conversación con él. Yo digo a Hugo que no es verdad que aquí el MPD tomó esa decisión. El MPD de esa época aquí. Pero tú no estabas en el comité del distrito, no, ni en el comité central. Pero yo estaba en el comité del Cibao. Del Cibao, que del era Regional Norte. Que era el principal organismo que tenía el MPD en esa época. El principal, el más activo. Incluso Rafael Chaljú Mejía, desde el comité regional, era prácticamente el vocero que tenía el MPD en esa época. Y eso no se discutió. Eso no se discutió. El MPD... No se discutió en el comité central. No. Lo que iba a pasar con Miriam Pinedo entre mayo y diciembre. Al contrario, lo que de aquí se le exigía a Manolo era que la preservara, que ella era la única testigo, el hilo conductor que podía uno encontrar las manos siniestras del asesinato de Moreno. Y pese a eso, él insistió, primero le sacó unas confesiones a tortura. Y después, para evitar que ella al final pudiera dar otra versión, la mató y la descuartizó. Manolo, que ahora lo quieren pintar como yo digo ahí, como que si era de los niños cantores de Viena o del grupo de Baden-Powell, un boyecao. No, Manolo es un tipo siniestro. Yo conocí a Manolo y viví con Manolo casi un año. Me gustaría, porque tú escribiste un artículo sobre quién es el Manolo Plata que yo conocí. Vamos a hablar de eso. Vamos a hacer una pausa y retornamos en un momento con Freddy González, que fue del Movimiento Popular Dominicano. Volvemos en un momento. La narrativa de los hechos en Bruselas a propósito del asesinato o fallecimiento de Maximiliano Gómez el Moreno y posteriormente, unos meses después, Miriam Pinedo en diciembre también resultó asesinada, tú dices descuartizada por Manolo Plata, luego de un interrogatorio. ¿Escuchaste alguna vez la copia del interrogatorio que hizo Manolo Plata y otros dirigentes del MPD en Bruselas a Miriam? No. ¿No lo escuchaste? No, yo no lo escuché. Estaba en el comité regional y eso lo tenían aquí. Sí sé que se instruyó en la necesidad de preservarle la vida a Miriam. Se instruyó. Se instruyó. El comité central. El comité central pidió, que dirigía en esa época Teófanes Mancebo. Teófanes Mancebo era el que... El secretario general. Acuérdate, después de Moreno vino Otto. Muerto Otto, vino Moisés Blanco Genao. Sí. Después de Moisés vino Chapó. Roberto Figueroa. Taylor Figueroa. Sí, Chapó. Y después vino Teófanes Mancebo. Después fue que vino el MEN, pero Teófanes. Entonces en esa época era Teófanes Mancebo, el secretario general del MPD. Ya. Porque independientemente de que habían dirigentes, miembros del comité central del MPD presos, siempre la dirección de la calle es la dirección de la calle, la que dirige el partido. El Comité Regional Norte, ¿qué información recibió sobre la muerte del Moreno? ¿Cómo murió el Moreno? Según lo que ustedes manejaron en el Comité Regional Norte del MPD. Siempre nosotros partimos de que lo de Moreno fue un asesinato dirigido por la Agencia Central de Inteligencia. Ya. Siempre. ¿Identificaron temprano ustedes a Manolo Plata como potencial ejecutor de esa muerte? No. Sin embargo, Manolo estuvo con él esa noche. Manolo fue de lo que lo llevó, lo dejó.
y Manolo después comenzó a incriminar cuando él agarró a Miriam, la encerró, la torturó, le sacó bajo amenaza y bajo tortura una declaración y después, entonces, sale de ella, la elimina. Bien. Estamos hablando de Manolo Plata, Manolo Plata, que es un seudónimo que él se llama utilizó Freddy Díaz. Freddy Díaz, Sí. y lo hizo coincidir con las siglas del MPD. Sí. Manolo Plata Díaz, Sí. ¿verdad? Ese personaje es el que acompaña al Moreno en Los Ángeles Negros, en el bar, Sí, donde están esa noche, sí, y luego llegan hasta la casa donde vivía Miriam Pinedo, con sus hijos. Sí. con sus hijos, y ahí también en un cuarto pequeño dormía Maximiliano Gómez. Sí. Entonces, Manolo Plata mató a Miriam Pinedo para ocultar quién mató al Moreno. Es lo que yo entiendo. Es lo que yo entiendo desde el punto de vista lógico. O sea, si Miriam es la única testigo viva de lo que pasó esa noche, y él la tiene, y él la interroga, y él le saca una versión, ¿por qué entonces él decide, él, matar a Miriam? Ya. ¿Por qué no dejar a Miriam para que Miriam después, sin la presión de la tortura, confirme o niegue Ya. lo que ella estaba diciendo? Después de esos acontecimientos, Manolo Plata compareció ante el MPD a dar un informe sobre lo que había pasado. Manolo Plata nunca volvió aquí. Manolo Plata nunca, ellos se fueron a Chile, en Chile pasó el golpe de Allende, de ahí se desapareció, cogió para el Canadá, y al día de hoy no se sabe dónde está. Nunca más Manolo Plata hizo contacto con el MPD, No, después que se desapareció nunca más. Nunca más. pero él asumió la responsabilidad por la muerte de Miriam. Es que eran evidentes, es que no podía negar la muerte de Miriam. Incluso descuartizarla es obra de él. Es obra de él. Entonces, ese Manolo que yo describo fue el Manolo que yo conocí. Ya. Yo viví un año con él casi. Tú lo conoces a Manolo. Manolo entra al Movimiento Popular Dominicano como consecuencia de la creación de los comandos revolucionarios clandestinos, ¿verdad? Antes. La Isla Gotró. Él llega antes de la Isla Gotró. En la Isla Gotró, él se destacó por en la Isla Gotró, aunque fue una concesión correcta del análisis de la dominación imperialista en el país, que en eso Moreno fue claro, dijo, no, es que la lucha contra el imperialismo pasa por aquí, por enfrentar la expresión concreta, que La son expresión que concreta son del los imperialismo son los gobiernos locales. los gobiernos locales. El gobierno de Balaguer. El gobierno era de la Balaguer. expresión del imperialismo. Entonces, Bien. se hizo un análisis objetivo, pero se descuidaron elementos fundamentales desde el punto de vista estratégico. La construcción, seguir la construcción del partido, la selección de militantes, que eso debe ser riguroso, ¿verdad? Y el estudio de la teoría marxista, eso se abandonó. Pero el MPD también flexibilizó los mecanismos de integración al partido por lo que te estoy de diciendo. gente que venía del lumpen proletariado. Pero te estoy diciendo que lo que es la selección de militantes, que debe ser rigurosa, se flexibilizó tanto que permitió que ese elemento desclasado entrara y ocupara posiciones importantes en los mandos medios. Pero ahí entraron muchos infiltrados también. Bueno, Hablaba con Bernardo Vega en estos días, que me dijo que él ha revisado los papeles y a cada momento se encontraba con datos de infiltrados de Estados Unidos, es decir, vinculados a organismos de Estados Unidos en el MPD. el MPD se convirtió en el principal blanco de la política represiva del gobierno balaguerista y de los organismos de inteligencia norteamericanos. No es de dudar que dentro de su política estaba también penetrar la fila del MPD. Ya. Y en la medida que se flexibilizaba eso, la selección de militantes, y ponía en manos de la organización barrial, que siempre va a ser la más vulnerable, que era el brazo ejecutor de la llamada política del golpe de Estado, le permitió a un grupo de lumpen ocupar posiciones. Pero tú lo conociste muy bien porque tú eras parte de la organización barrial. Yo era parte, aquí cuando yo me fui para Santiago, yo era miembro del comité del distrito.
O sea, yo dirigía la organización barrial. Barrial, exactamente. Aquí en un tiempo. Entonces yo viví con Manolo. Mi mamá vive en los Estados Unidos por 50 y pico de años y yo viví solo. Sí. Y mi casa se convirtió en un centro donde iba la dirección de la organización barrial, convivían. Yo conviví con Manolo. Y te puedo dar testimonio que nunca lo vi con un libro marxismo en la mano. Ahora él andaba así con José Gabriel García ahí, debajo de los sobacos. Sí, eso dice tú en tu artículo, que él siempre llevaba al historiador, sí, el padre de la historiografía moderna, José Gabriel García. Sí. Pero perdón, ¿él leía a José Gabriel García? Él lo ojeaba. Yo no digo que lo leía. Lo veía ojeando. Yo lo veía ojeando. Ahora, de que él entendiera y asimilara, eso es otra cosa. Tampoco estudió a Mao Zedong. No, nunca lo vi. Porque yo tenía... Marx era complicado entenderlo. Sí, pero habían cosas elementales como Afanasieff, la filosofía. Nikitin, que eran síntesis. Economía política, sí. El qué hacer. Un paso para adelante y dos para atrás, que son cosas clásicas. Sí. De Mao Zedong, cosas fundamentales. La Gran Marcha, el libro rojo. El libro rojo que sintetizaba casi todo el pensamiento. De Stalin, la historia del PECU, que era una que incluso le imprimimos nosotros. Sí. Él nunca yo lo vi en eso. Nunca. Nunca lo vi en eso. ¿Y tú crees que por eso él pudo haber tenido una tentación? No, entonces a eso tú le agregas la naturaleza de él. Su naturaleza. Era un tipo altanero, prepotente, arrogante. Yo te dije que yo nunca lo vi en tenis, nunca lo vi en jean. Sí. Siempre era un tipo, caminaba abierto, orondo, lento, oíste. Entonces, con poses doctorales. Entonces, ese tipo de individuo, psicológicamente, es un tipo que tiene muchos problemas. ¿Pudo Manolo Plata matar al Moreno? Pudo ser un instrumento. Porque detrás de la muerte de Moreno, seguro está la agencia de inteligencia de los Estados Unidos. Pudo ser un instrumento. ¿Tú crees que había una decisión de la CIA de terminar con el Moreno? Sí. Y a Moreno, una de las razones por la que se decidió la acción que lo sacó, era porque Moreno corría peligro. A Moreno no lo mató Paul Castro porque no pudo. El mismo Paul Castro que mató a Orlando, oye, era el que detuvo a Moreno. En la Máximo Gómez, con José Contreras. Ese mismo Paul Castro, que dirigía un equipo criminal. Un equipo criminal. Y Moreno corría peligro, porque había antecedentes. Hoy no mataron a Henry Segarra, lo desaparecieron de la cárcel de ¿Pudo tener vínculos con la CIA Manolo Plata? Es probable. Es muy probable. ¿Por qué posteriormente a eso el Movimiento Popular Dominicano no trató de buscar a Manolo Plata? Como hicieron con Juanito el Lagarto. Esos fueron otros, pero bueno. Esos fueron otros y lo tenían ellos mismos aquí. Y lo invitaron a una reunión ellos. Rubirosa y ese grupo. Sí. Eso es otra cosa. A Manolo nosotros se nos perdió. Se les perdió. Se nos perdió. Pero ¿cómo el MPD permitió que eso pasara cuando su principal dirigente fue muerto? Sí, pero el MPD estaba pasando por la peor situación. Una represión aquí que era sobreviviendo prácticamente. Te narré en un año como 5 secretarios generales que fueron eliminados, como cuando tú das a un grupo de naipes que lo tumba, te lo va llevando. Entonces el problema del MPD se convirtió en un problema de supervivencia. Porque el problema, a ver Freddy, el problema cuando se dice es que la CIA mató a Maximiliano Gómez, no hay ningún responsable. Se dice la CIA porque la CIA es cualquier cosa. La CIA es una agencia de los Estados Unidos, criminal, criminal es una agencia de investigación, una agencia de espionaje, de lo que sea, pero no hay una persona responsable de esa muerte. No hay una persona, queda en una institución, pero no hay el que lo ejecutó, obviamente que fue una persona cercana al Moreno, el que aprovechó su confianza. Entonces Manolo. Ahora, ¿era Manolo, era Miriam? ¿Quién era? No. Manolo es el principal. Manolo Plata. Es el principal sospechoso, el principal responsable, porque él fue el que eliminó la única posibilidad de que se supiera la verdad de qué pasó en el incidente en que Moreno apareció muerto. Ya, muy bien. Creo que es un elemento importante de la izquierda porque
al morir Maximiliano Gómez, el Movimiento Popular Dominicano es descabezado prácticamente. y obviamente las condiciones del Moreno no la tenía ningún otro de Eran, los dirigentes eran excepcionales. Del Movimiento Popular Dominicano. He He hablado con personas que trabajaron, que estuvieron, que conocieron y obviamente tenía un carisma, tenía una energía, tenía un atractivo, tenía una inteligencia. El Moreno, Maximiliano Gómez, era además un organizador, tenía perspicacia, inteligencia, se adelantaba aparentemente a los acontecimientos. Al tiempo. Escribía como si fuese un intelectual, pese a que era una persona que había tenido una formación académica muy limitada. Sí. Entonces creo que todos esos elementos debieron llevar a la dirección del MPD a buscar una explicación para que aún hoy, 51 años después, no se mantenga como una duda, como un elemento. Casi 52. Casi 52 años. Hay todavía un proceso que hay que seguir profundizando para que eso no quede en la nebulosa. Eso no quede en la nebulosa. Lo que sí, y te reitero, es que la responsabilidad fundamental de lo de Miriam, que fue la que trajo la discusión, es de Manolo Plata. Y que yo nunca he hablado del señor del libro y que tampoco he retado a Hugo Alvarado a un debate, porque yo y Hugo no somos iguales. Lo que pasa es que Hugo era el más joven de los intercambiados por Crowley. Un pequeño muchacho. Un muchacho de 18 años, que estaba preso, de San Francisco de Macorís. Pero el MPD metió además otra gente. El MPD metió varios que no eran del MPD. A Marco Santana. A Pablo Gómez, a Polé. A Marte Polanco. Sí, claro. Entonces el MPD metió mucha gente y ese muchacho que era simpatizante del MPD, lo metieron. Entonces yo digo que él es también mal agradecido que el MPD, porque el MPD lo protegió. Pero él está relatando lo que él vivió y lo que él vio. Sí, pero lo que él dice no es solamente lo que él vio, sino que él dice que de aquí se mandaron y eso no es verdad. No, pero eso lo dice Pablo. No, pero dice él. En el libro y presenta un texto de una declaración del Comité del Distrito del Movimiento Popular Dominicano. Pero está bien, yo lo que te quiero decir. Y habla de una reunión que se dio en donde hubo en una iglesia. Eso fue en Italia. En París. En París. Pero esa reunión se dio, pero se dio entre ellos. Ese no era el MPD, eso eran de MPDistas. De MPDistas. Porque yo no puedo decir que no eran MPDistas los que estaban ahí. Ahora, eso no tenía carácter deliberativo para decidir lo que aquí se había dicho que no. Bien, Freddy, me interesa mucho. Yo sé que tú estás de acuerdo con una propuesta que hizo en este programa Rafael Chaljú Mejía, porque tú te vinculaste luego muy cercano a José Francisco Peña Gómez. Yo sé que tú estás trabajando para hacer un homenaje a José Francisco Peña Gómez. Desde la izquierda, Rafael propuso que la izquierda tenía que hacer un reconocimiento y reivindicar a Peña Gómez como el gran aliado de los partidos de izquierda, protector, le defendió la vida, protegió la vida de muchos de sus dirigentes y era un apoyo hasta económico en algunos casos, en todos los sentidos. ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer con José Francisco Peña Gómez? Primero, Fausto, yo soy miembro de la Fundación Maximiliano Gómez. Los vínculos de Maximiliano Gómez y del Moreno son conocidos. Son conocidos. Incluso Peña se comunicó con Moreno como un mes antes de matarlo, y le dijo: cuídate que nos están buscando para matarnos, incluyéndose él. Hay planes para matar. O sea que los vínculos de Peña con Moreno son conocidos y como tú dices, los espacios que Peña creó para la participación de la izquierda nos hacen a nosotros compromisarios de hacer un homenaje en gratitud a todos los esfuerzos y los aportes que hizo Peña Gómez a los sectores democráticos. Entonces, la Fundación está planteando la posibilidad de hacer un gran acto,
Pero eso es la fundación que preside la compañera hermana Carmen Mazara y que tiene como secretario a mi hermano también, Fernando Arturo Peña y Segura. Ellos son los voceros de la fundación, ellos te podrán dar más detalles, pero sí es una propuesta que hizo el compañero Caljú y que yo secundo de que debemos hacer un acto importante. Fernando Peña. Fernando Peña es el secretario ejecutivo de la fundación. Ok. Entonces, ¿Y cómo lo van a hacer el acto? Lo va a discutir la fundación y lo va a poner en práctica y lo va a anunciar públicamente cuando en su momento, en los próximos días, porque es un acto para cuando Peña cumpla los 86 años. Ah, ¿será? ¿Ya tienen fecha entonces? Sí, pues, un ¿En año. marzo entonces? En marzo, posiblemente en marzo, posiblemente. ¿Era 7 u 8 de marzo? 7 de marzo. Él nació el 6 de marzo. 6 de marzo. El 6 de marzo. 6 de marzo. Entonces el 6 de marzo de este año Peña cumpliría 86 años. 86 años. Okay. 86 años. Yo estuve al lado de Peña, como tú dices, sobre todo en la crisis del 94. Sí. Y de verdad que había que estar al lado de Peña y conocerlo en la intimidad para saber el valor que tenía Peña, los valores morales y humanos, el trato deferente y cortés hacia todo el mundo. En esta misma calle vivió él. Él vivió, sí, ahí. Ahí lo desbarataron. Ahí esa. Sí, antes de él coger para San Cristóbal, él vivió ahí. Sí. Yo lo visité, tuve una conversación con él. Estábamos 3 personas con José Francisco Peña Gómez, recuerdo, un día por la mañana. Juan Bolívar Díaz, Margarita Cordero y yo tuvimos una conversación sobre un momento importante de la historia y José Francisco Peña Gómez contó qué pasó en las elecciones de 1966, que el profesor Juan Bosch se negó rotundamente a salir a la calle, en el 66, a hacer campaña electoral. Y nos contó cómo fue se dio ese proceso. Sí. Eran unas elecciones de antemano, desde mi punto de vista, trazada, elaborada por las tropas, con la intervención de las tropas aquí, claro. Y una política trazada del Departamento de Estado, que fue el que trajo a Balaguer. Trajo a Balaguer. O sea, Balaguer no vino y que Balaguer que él tenía el valor y que yo voy... No, ellos lo trajeron. Bernardo Vega escribió un libro. Sí, a él lo trajeron. Que se llama Cómo los Estados Unidos impusieron a Balaguer. Lo trajeron. En 1966. Lo trajeron alegando la enfermedad de la madre. Se quedó aquí y ellos prepararon unas elecciones. Entonces era cuesta arriba pensar que la misma tropa que impidieron el retorno a Juan Bosch con 42,000 marinos iban a posibilitar que Juan Bosch volviera electoralmente. Es decir, que parece ser que Juan Bosch tenía razón en no salir a hacer campaña electoral porque él sabía que iba a perder las elecciones. Bueno, ya ahí él se convenció de que los procesos electorales eran mataderos electorales. Eran mataderos electorales. Incluso de ahí para adelante fue que él se fue. Después a Benidorm comenzó a escribir toda su tesis. Ahí cambió. Vamos a hacer una última pausa, Freddy, y volvemos en un momento para hablar de ese proceso que a mí particularmente me interesa mucho, de 1994 y esas elecciones truncadas a favor del doctor Joaquín Balaguer. Retornamos en un momento. Freddy, me interesa conocer tu criterio sobre lo que pasó en 1994 y las razones por las que había ya militares y había despliegue, había todo un esfuerzo coordinado, medido con tiempo, con batallones preparados para lanzar un golpe de Estado contra Joaquín Balaguer y contra el fraude electoral que despojó a Peña Gómez y al PRD del triunfo en las elecciones en el año 94. ¿Qué fue lo que impidió que Peña Gómez se echara para atrás? Bueno, tú que estabas cerca de Peña Gómez en ese momento. Las elecciones del 94
como tú dices, fueron un robo que le hicieron a Peña Gómez. Sí. Pese a todo eso, la participación de Peña fue bastante notoria y exitosa. Acuérdate que hubo un dislocamiento en el padrón electoral de miles de ciudadanos. Sí. Hubieron candidatos, por ejemplo, del Cibao, que aparecían en el sur, siendo candidatos de su provincia, aparecían en Pedernales, Sí. votando en Pedernales. Entonces, se pudo demostrar que hubo un dislocamiento. Y eso crispó el país y lo puso en una situación real y efectivamente a punto de una guerra civil. Intervinieron, como es lógico, en la medida que se desarrollaban los acontecimientos. Comenzaron a intervenir los poderes fácticos para impedir que un movimiento popular se lanzara a exigir la victoria de Peña Gómez y a combatir el fraude electoral. Ese movimiento que se articuló tenía raíces, profundas raíces en muchos sectores que estaban dispuestos a que ponerle costo a ese fraude y a ese despojo que le hicieron a Peña Gómez. En eso intervino también el embajador Graham, Graham, sí. que fue el que más insistió con Balaguer en que esa situación había que buscarle una salida. Sí. Balaguer en principio se destapó con el 2 y 2. Sí. Y llamó a Peña y le planteó el 2 y 2. Le propuso el 2 y 2. El 2 y 2. Sí. Peña no le dio respuesta, como era lógico, y fue al internacional. Y allá encontró el rechazo rotundo tanto de Atuey como de Hugo como de Milagro, que le dijeron, no, Peña, tú no te puedes meter en eso. Eso es un engaño más de lo de Balaguer. Como se cayó el 2 y 2, entonces las tensiones comenzaron a subir. Y en medio de las tensiones fue que comenzaron a plantearse entonces las reformas que concluyeron, ¿no? Con reducir el periodo a 2 años, programar las elecciones para el 96, meter la doble vuelta. En principio yo fui con Peña y un grupo, nosotros fuimos a las 4 de la tarde al Palacio y acordamos algo que Balaguer después incumplió. Nosotros hablamos de un 45% y Balaguer dijo que sí. Y cuando volvieron en la noche, que ya en esa yo no fui, fue que le metieron el 50. Le metieron el 50. Delante de un escenario que el único que ya estaba amarrado, que el único que iba a quedar como el disidente de todo, el que no estaba de acuerdo era Peña. Entonces Peña lo llevaron a una encerrona y le metieron el 50%. Esa fue una encerrona. Una encerrona en la que participó el PLD. Participó el PLD y participó la iglesia y con el cardenal López Rodríguez a la cabeza. Metieron una encerrona y acordaron el 50+1 de los votos, que no fue lo que acordamos nosotros a las 4 de la tarde. En el caso del grupo militar, quien encabezaba el grupo militar, según me reveló Bonaparte Gotró Piñeiro, era José Miguel Soto Jiménez, entre los militares peñagomistas. Con el general Soto Jiménez yo tengo una relación desde cuando él era coronel, una relación personal. Evidentemente que Soto Jiménez era de ese grupo de militares democráticos. Yo no puedo afirmar de que él estaba en un movimiento militar para una sonada. Estaban esperando la orden de Peña Gómez. Bueno, es probable
que eso... Ya esas cosas son parte de la historia, Sí. Freddy. Esas cosas son parte de la historia. Han pasado casi 30 años de ese momento. Pero lo bueno de eso es que el general Soto está vivo. Y si usted dice que él es un actor de primera fila, sería bueno que él abordara ese tema. Sí, lo que pasa es que él acaba de publicar un libro sobre Balaguer que se llama El Doctor. Él me dijo, muy elogioso, por cierto. Él me dijo que escribiera algo, yo le di un fuego ahí. Y después yo le dije, si tú lo publicas si tú quieres. Me dice, no, pues te lo publicamos. Ya, sí. Te lo publicamos. Entonces, sí. Pero evidentemente que había un movimiento, sobre todo, que era la parte que yo manejaba, de civiles, preparando una huelga. Tú no estabas preparando una huelga. Una huelga de general. civiles, Una huelga general. Sí, a ver, una huelga general. Eso comenzaba aquí en el Distrito Nacional. Iba a comenzar el distrito y se iba a extender. En eso estaba, dentro de la cabeza, estaba Winton Arnaud. Winton Arnaud, sí. Winton Arnaud, que era un agente de extrema confianza de Peña, un elemento probado en esa lid. Y una parte más de los dirigentes importantes del PRD que Peña había puesto en eso. ¿Y cómo era la huelga? ¿Cómo se iba? Era una paralización, cierre de actividades. Un cierre de actividades. Un cierre contra de actividades. el fraude contra electoral. El fraude electoral, sí. Eso comenzó a generar mucho miedo y mucha tensión en los poderes. Y me acuerdo que fuimos donde Agripino, ¿sí? Ahí, en la calle atrás donde vivía Salvador de la Boy Scout. Sí. Y Agripino le dijo a Peña, oye, este país está en mano tuya. Le dijo a Agripino. Dijo Agripina, tú eres aquí, la democracia está en peligro, el único que puede salvar la democracia eres tú. Ya se le olvidó a ellos, ya Peña no era el negro, ya Peña no era el haitiano, ya Peña no era el incendiario, y eso posiblemente influyera en Peña. Además, sé que Peña le subyacía también lo de la guerra de abril. Sí. Yo vi a Fernando, que está vivo, decirle, nosotros no podemos cargar. Álvarez Bogar. Sí, que era el candidato a la vicepresidencial. Sí. Nosotros no podemos cargar con 4 o 5 mil muertos. Porque es posible que una huelga general desencadenara eso. 4 o 5 mil muertos. 4 o 5 mil muertos podía haber dejado una huelga. Entonces... Peña se echó para atrás. Yo no digo que se echó para atrás, sino que quizás lo meditó. Quizás meditó que había que buscarle una salida que no conllevara a una lucha fratricida entre dominicanos. Por eso al final lo que se acordó fue modificar la Constitución, hacer las elecciones anticipadas, y se creó el Consejo Nacional de la Magistratura, se crearon una serie de mecanismos ahí. Dicen que Balaguer tenía información muy precisa sobre el estado de salud de Peña Gómez. Es seguro. Y que Balaguer estaba convencido que Peña Gómez no acababa el periodo. No terminaba el periodo y Fernando Álvarez Bogar iba a ser presidente de la República. Sí. Y le propuso cambiar el candidato. ¿Es verdad eso? Por lo menos sectores reformistas le propusieron a eso. Pero Guaroa Peña, y compañía. Sí, pero Peña era muy noble y además tenía con Fernando unos vínculos muy sólidos de amistad y de hermandad. Eran hermanos. Pero yo no creo que Balaguer iba a cumplir eso. Yo lo dije. Balaguer no iba a cumplir eso porque Balaguer, después de mandarle decir eso, cuando se hizo el Frente Patriótico, dijo, para cerrar el camino malo y para que el gobierno no caiga en manos extrañas. Entonces, eso Balaguer no lo pensó de un día para otro. Eso es lo que Balaguer siempre creyó. Balaguer no iba a cumplir, Balaguer no cumplió nada, no le cumplió a Lora, no le cumplió a nadie. Sí. Balaguer no cumplía lo que él iba a decir, porque para él era la circunstancia que le hacían decidir en cada momento. O sea, no iba a cumplir de eso, de que iba a apoyar a Peña. Y no tenía razones para apoyarlo tampoco, no tenía. Además, yo te voy a decir, después del 94, en el 96, yo estaba en la dirección electoral del PRD. Yo fui a la dirección electoral porque Peña en el 94 no estuvo conforme con la dirección electoral del partido, porque tampoco esa dirección le dio, aunque se demostró el fraude, no le dio resultados convincentes, y quitó a Tilson. Y puso a Winton, que no era un experto en eso, pero era un tipo pragmático, que cuando cogía la cosa, la cogía con pasión, y armaba un equipo que a mí me llevaron para allá. Mira, no, tú hasta yo era su director allá.
en la dirección electoral. Y ahí te puedo decir que en la primera vuelta, llegaron mesas del Partido Reformista sin el voto ni del delegado. O sea, que el plan de segunda vuelta estaba armado desde un principio. O sea, que por peinado no votó ni el delegado reformista de la mesa. Entonces, eso es mentira de que Balaguer le mandó a decir que te va a apoyar si tú quitas a Fernando. Si quitaba a Fernando, ponía a Peña como el incumplidor y el malagradecido con una figura y una familia que le dio protección desde chiquito. Totalmente, sí, que le dio protección, ciertamente. Pero Peña fue Peña y se hizo el mismo. Pese a esa ayuda, ¿sí? No, no, no. Sí. Pues Peña es Peña. Y Peña fue lo que él hizo, como tú dices, lo que él hizo. A Peña nadie lo ayudó a llegar ahí. Exacto. Porque se hizo políglota. Él mismo. Maestro. Maestro, todo, sí. Freddy, muchas gracias. Freddy González fue miembro del Movimiento Popular Dominicano entre 1965 y 1980. 65 y 80. 65 y 80. 15. 1965 15, igual y 80. que tú, 15. Y luego estuvo trabajando con José Francisco Peña Gómez, como ya nos ha contado, y el Partido Revolucionario Dominicano. Un hombre de mucha historia y de mucha acción también. De manera que le agradecemos infinitamente a Freddy González esta interesantísima conversación sobre esos acontecimientos. Interesante, yo creo que hay que seguir describiendo lo que pasó con la justicia dominicana, cómo los militares eran al mismo tiempo jueces, el juez Severino, que fue famoso. No, pero hay muchísimos, hay más. Hay muchos más. Y los fiscales también. Y los fiscales también, que condenaban a personas sin haber tenido ninguna responsabilidad y sin que hubiese prueba tampoco. No. Señores, muchas gracias. A Freddy primero y gracias a ustedes por acompañarnos en este interesante diálogo. Hasta luego.